Hola amigos de She Rises, gracias por estar aquí con nosotros. Es el episodio número 3 y no puedo creer que ya estemos aquí nuevamente para poder hablar contigo una semana más, donde podamos tocar estos temas que a veces son universales y que definitivamente nos pueden tocar a cualquiera. Entonces hoy vamos a hablar acerca de los duelos. Muchas veces los duelos pueden llegar a ser visibles. Y lo vemos en una pérdida, en la pérdida de algún familiar. Y hay algunos duelos que pueden llegar a ser silenciosos, que son como una ruptura amorosa, puede ser un divorcio, puede ser también que hayas terminado con tu trabajo y definitivamente no encuentras un camino a donde vas a ir. Entonces hay muchos dolores que a veces nosotros tenemos y que lo vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Y justo hoy vamos a hablar acerca de eso, de esas heridas que tenemos y que nos cuesta a veces llegar a aceptarlas y aprender a vivir con ellas. El episodio de hoy se trata acerca de los duelos y sobre todo caminando con el dolor. Vamos a hablar con una invitada muy especial, una invitada que ha vivido un proceso, que ha tenido la oportunidad de compartirlo con otras mujeres para ser fuente de inspiración para otras, a levantarse y de vivir con ese duelo. Y por eso vamos a hablar con ella y está aquí con nosotros para contarnos un poquito más de su experiencia y sobre todo tener esta charla donde vamos a ser entre amigas para poder llegar a tu corazón. Ella es Dani de Esquivel. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenida a She Rises y qué bonito poderte tener aquí con nosotros. No, gracias, de verdad me siento súper honrada y privilegiada de que me hayas invitado. No te voy a mentir, al inicio cuando tú me dijiste como, mira, tengo este proyecto, quería saber si querías formar parte de eso y estar en el episodio 3, yo dije, ¿por qué yo? Pero al final he logrado entender un montón de cosas que valen la pena compartir, entonces gracias de verdad por pensar en mí, por darme este espacio para platicar. Así es, justamente es para platicar, para que podamos llegar a muchos corazones. Te voy a contestar tu pregunta, ¿por qué tú? Porque honestamente lo sentí en mi corazón, supe sobre tu historia y por supuesto toca el corazón, y más allá de eso es el proceso de cómo te levantaste y cómo sigues caminando en tu proceso, como tú me lo hiciste saber en nuestra plática anterior. Entonces de verdad para mí es una fortuna tenerte aquí. Yo valoro muchísimo a las mujeres que somos reales, a las mujeres que podemos dejarle un poquito de nosotros a los demás, y eso es lo que tú vas a hacer ahora, así que gracias. Gracias a ti. Bueno, mira, vamos a empezar con un tema que, en serio, Dios santo, mira, está nerviosa, honestamente. Amiga, si ustedes nos están viendo, estaba muy nerviosa. Si me ve llorar, me apapacha desde la pantalla. Tenemos los Kleenex, Sí, todo ya está listo, porque honestamente es un tema que en algún momento y a lo largo de nuestra vida todos nos hemos identificado y sobre todo lo hemos experimentado. Entonces me gustaría que empezáramos a hablar acerca del duelo, acerca de cómo caminamos con el dolor y sobre todo, ¿cuándo te diste cuenta, Dani, tú que estabas viviendo un duelo? Que llegó y caíste en el 20 y dijiste, oh, yo estoy viviendo un duelo. Mira, que lo entendí desde el minutito, segundo, milisegundo que me dieron la noticia. Para mí eso ya fue como, ok, voy a empezar un proceso ahorita. No sé, o sea, de por sí mi mente estaba en 1001 lugares, pero fue también un momento de reflexionar qué es lo que se venía, y inmediatamente empecé a sentir un montón de miedo. O sea, empecé a pensar como, nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, más pensando de que hicimos todo bien, todo tenía sentido. ¿Por qué está pasando esto? De verdad no me hacía sentido en mi cabeza. Entonces honestamente lo supe desde que recibí las noticias y fue algo que me dio muchísimos nervios y miedo de lo que se venía por delante y lo que iba a empezar a vivir. Mira, Dani, para que todas sepan, Dani tiene 25 años,
Muchos podrán decir que a veces la edad y que la joven, que no hay experiencia, que la madurez, etcétera, etcétera. Pero a veces tenemos pruebas en nuestro camino que puede ser desde muy chicos. Tú a tus 25 años de edad viviste este proceso, perdiste a tu bebé, un bebé que obviamente lo estabas esperando con muchísima ilusión, sobre todo cuando te empiezas a imaginar todo lo que viene en el proceso. Y justo escucharte es un poco desgarrador también por el tema de tu experiencia. Cuéntanos cómo fue todo. Ya sabemos, te dieron la noticia y parte todo, pero ¿cómo fue? Cuéntanos desde Sí, mira, creo que justo vale la pena dar contexto de qué estaba pasando en mi vida en ese momento. Yo tengo ya 2 años casada con mi esposo y nosotros nos conocemos desde que estamos en el colegio. Literal es como de esas historias que decís como que no van a durar y terminamos durando. Hay como 10 años. Ajá, literalmente así fue. O sea, a mí no me dejaban tener novio, estaba chiquita y gracias a Dios que mi papá me dijo que no, porque nos hizo de verdad para pasar por un proceso de espera y conocernos como amigos. Entonces, en el 2022 ya nos casamos. Cuando estábamos platicando de cuándo ya era el momento que nos sentíamos listos de casarnos, fue cuando de verdad que simplemente nos hacía sentido. O sea, tuvimos a muchísimas personas que nos decían, pero están tan chiquitos, y la verdad es que sí estábamos chiquitos, pero tenía sentido. Yo ya trabajaba, me había independizado de mis papás, estaba viviendo sola, él vivía solo, tenía su trabajo. ¿Cuántos años tenía más o menos de novios? Ahí tenía 22 cuando empezamos a platicar como, ok, ¿a dónde va esa? ¿Y de novios? Y de novios tuvimos 4 años. 4 años oficiales. Entonces, decidimos casarnos, todos súper emocionados. La boda chivísima, me encantó, y de ahí empezó lo bonito. Ya de verdad vivir con una persona y ya no era como, vaya, nos vemos mañana, ¿no? O sea, estás ahí con esa persona. Sí. O sea, ya no tenés como, obviamente tenés tu espacio y todo, pero ya no es lo mismo. O sea, ya estás pensando también en contexto de otra persona, ya no es solo lo que tú querés y lo que tú estás planificando hacer, ya es de incluirlo a él en todo eso. Entonces, de por sí, para mí eso fue un shock. O sea, sí, fue de muchísimo aprendizaje los primeros años, nos peleábamos y todo, pero gracias a Dios logramos entender que al final todo nos estaba ayudando a crecer en nuestra relación. Entonces, el año pasado ya estábamos súper cerca de cumplir los 2 años de casados y tuvimos una plática súper sincera y fue como, ok, ¿cómo nos sentiríamos ahorita si llegáramos a tener un bebé? Y no te miento, o sea, si hubiera sido antes de esa plática, mi primer instinto hubiera sido, no, entonces yo ahorita no, tengo que hacer tantas cosas todavía, quería conocer tantos lugares, Viajar por el mundo. Quería de verdad sentirme bien con mi trabajo y con lo que yo hago y con mi servicio. Entonces, cuando tuvimos esa plática, ya era un punto en el que eso ya no estaba, ya no había ningún tipo de miedo, no había ningún temor, no era como que estaba perdiendo una parte de mí, sino que ya me hubiera sentido muy feliz. Entonces, estabas lista. Súper, estábamos en la misma página, y en diciembre fue que recibimos la noticia. Estábamos justo celebrando nuestros 2 años de casados y hubieron un montón de como síntomas y yo no creo, pero en resumen sí, estaba embarazada. Y mira, yo amo sí, o sea, yo súper feliz, súper emocionada, él también. Y nuestro primer instinto fue contárselo a nuestra familia. O sea, no te miento, ese mismo día, corriendo a la casa de mis suegros a contarles. Les contamos a mis papás, le contamos a toda la gente cercana. Y de verdad se sintió súper bonito poder tener ese apoyo de toda la gente que más amamos. Y celebrando con nosotros, y de por sí, o sea, imagínate la época navideña y todo. Pero sí, no, ya me les imagino. Sí, todos abrazados, felices, bebé en camino. Exacto. Entonces, era muchísima emoción. De verdad que yo
no pensaba que llegara en ese momento, pero estaba súper feliz que había llegado. Entonces, igual contexto como era Navidad, ningún ginecólogo nos recibía hasta enero. O sea, todos estaban de viaje, Vacaciones, disfrutando así. todos de vacación. Entonces nos habían dejado cita hasta el 9 de enero. Inmediatamente yo dije como, pero empecé a sentir miedo, como que pasa si hay algo mal, quién me va a decir como que, o sea, sí, todo está bien, no te preocupes. No, mira, y en ese proceso, en ese momento, sobre todo, de verdad, a uno le pasan tantas cosas en la cabeza, Dani, de que, y si uno se mete a Google o se mete a redes sociales, no lo haga. Vaya directamente donde un ginecólogo, porque si no entras en pánico, de verdad, Exacto, entras en pánico. exacto. Y me llama la atención que digas eso, porque justo eso me empezó a pasar. Empecé a sentir, creo que, no, sin el creo, o sea, uno de mujer sabe cuando hay algo que no está bien. Y hubieron unas alertas que a mí me hizo querer buscar una opinión, alguien simplemente que me dijera, mira, eso que estás sintiendo es normal, todo bien, o alguien que me dijera, mira, no, o sea, veamos qué hacemos con esto. Entonces, justo, gracias a Dios, logramos conseguir a una ginecóloga súper buena, que ella nos recibió un 30 de diciembre. ¿Qué doctor hace eso? De verdad, desde ahí te puedo decir que Dios, con sus detalles y de verdad acompañándonos en todo el proceso. Y justo empezó la ultra, súper emocionante, vimos al bebé y todo, y nos dijo, mira, que ahí está el ritmo cardíaco, o sea, todo se ve súper bien. Lo único que ves es de que tenés como una pequeña hemorragia, pero eso puede pasar, Es normal, sí. no necesariamente es un signo de alerta, pero sí te quiero que estés poniendo atención como qué va pasando, o sea, si empezás a sangrar o algo, y si es demasiado, pasa a emergencias, porque algo más está pasando por ahí. Entonces, justo, mi suegra siempre me preguntaba como, ¿y cuándo le van a decir a todo el mundo? ¿Cuándo lo van a publicar? Y nosotros teníamos el deadline el 9 de enero para, o sea, yo hasta en mi mente como, no, yo quería poner la fotito de la ultra y que Claro. bien. Entonces, cuando el 30 de diciembre teníamos la ultra, todo estaba bien, fue como, bueno, contémoselo a todos, y decidimos contárselo a todos. El 31 de diciembre, pasadita a las 12, entonces Fue año nuevo, sí, regalo para todo el ajá. mundo. Entonces, todos súper emocionados, súper felices, y nosotros también, obviamente. Entonces, empezamos el año también nosotras, como contexto, yo soy parte del equipo de Oxígeno, que es de nuestra iglesia, de CCI, y estábamos planificando un evento de mujeres, se llama Masterpiece, y, o sea, yo estaba emocionadísima, nerviosa también porque me habían pedido que si podía, predicar y compartir. Solo me habían dado un tema, pero no tenía nada de estructura. Entonces, yo todavía pensando como, ok, que, o sea, bueno, ya voy a ver qué Dios me dice que comparta. Sí. Entonces, llega el 9 de enero, vamos a nuestra cita, llegamos súper temprano, el doctor por temas de tráfico y todo no llegaba, se tardó 40 minutos en llegar a la clínica, y yo ahí con mis hormonas a 1000 y enojada. No, claro, es que antes sí, imagínate, 40 minutos embarazada. No, usted no quiere ver una mujer embarazada. Exacto. Y parados, ni siquiera habían sillas. No, yo estaba, o sea, echaba fuego. Entonces yo dije, no, vámonos, no me importa, yo consigo a alguien más que me reciba, y decidimos irnos. Entonces nos habíamos parqueado de esos parqueos que hace el ticket y lo validas y todo, y por alguna razón no funcionaba la máquina del ticket. Teníamos que regresar al hospital para que pudiéramos pagar en caja. Entonces regresamos, y mi esposo Andrés voltea a ver y me dice, mira, ya vino el doctor, ¿por qué no pasamos? Y yo, no, qué bárbaro, cómo nos hizo esperar, yo voy a conseguir a alguien más en una emergencia, nos va a tener así esperando. O sea, yo, o sea, con las hormonas y emociones a 1000. Y él me dice como, mira, pero también de aquí a que consigas otra cita, ¿cuánto tiempo va a pasar? 2 semanas. Sí. Más que estaban todas las mujeres en cola de diciembre, ¿verdad? Entonces, Es verdad. fue como, vaya, pues quedémonos.
empezamos la consulta y todo, y yo ya como que, vaya, enséñame a mi bebé, quiero ver que ya creció y todo. Y de repente nos llegaron las noticias que nunca te imaginas escuchar y solo nos dijo que ya no había latido, que ahí estaba el bebé, que veía que seguía ahí, pero que ya no se veía ningún ritmo cardíaco, que ya no se veía nada y que incluso que el saquito en el que estaba el bebé ya estaba empezando a perder forma. En ese momento se me vino el mundo abajo, o sea, que era con lo que empecé, o sea, fue como, no, o sea, esto no me está pasando a mí. ¿Cómo te dijo él? ¿Qué te dijo él? O sea, literalmente no hay latido. No hay latido. Veamos qué opciones hay. Ni me pregunté qué detalles me dijo porque no me acuerdo, de verdad. Pero empezó a decir un montón de cosas. Para mí es súper borroso. Y empecé a llorar, obviamente. Y en eso Andrés se levanta y me empieza a agarrar la mano. Y yo como que, pero no entiendo, o sea, ¿qué pasó? Claro, se habían pasado 9 días. Exacto, habían pasado 9 días y él me estaba diciendo que el bebé ya llevaba muerto semanas, entonces no me hacía sentido. Entonces me dijo como, vaya, pase a cambiarse, platiquemos más en mi oficina. Y no te miento, en lo que estaba en el baño, ese fue mi primer momento a solas después de recibir esas noticias. Y recuerdo solo verme en el espejo como, esto es mentira. O sea, esto no está pasando. O sea, fue súper raro, pero me sentía súper decepcionada. O sea, definitivamente súper decepcionada. ¿Por qué te sentías decepcionada? Porque en mi mente estaba que yo todo lo había hecho bien. O sea, nos habíamos esperado, o sea, todo hacía sentido. Y también, bueno, como contexto, mis suegros son pastores de una iglesia, de CCI. Y para mí era como, o sea, esto no nos debería estar pasando a nosotros. O sea, esto no me hacía sentido. Y esas son cosas, pensamientos que se te vienen en el momento. Y pensamientos muy crudos, ¿verdad? Entonces, salgo del baño, empezamos a platicar con el doctor. Me empezó a explicar como todos los posibles escenarios que podíamos encontrar. Y tampoco me recuerdo de esos detalles, pero era como, vamos a esperar una semana. Si en una semana todo sigue exactamente igual, entonces vamos a pensar ya en formas en que podamos sacar todo de tu útero porque no queremos que haya una infección. Entonces, en lo que él estaba hablando todo eso, el pobre Andrés estaba con una cara que la tengo súper grabada. Y no te miento, Ana, o sea, no tiene sentido, pero en lo que el doctor estaba hablando, de repente dejé de llorar y empecé, fue como un golpe de fe, pero un momento, Dios puede revivir este bebé. O sea, fue una certeza inexplicable. Okay. Inmediatamente dejé de llorar, me empecé a sentir súper tranquila. Y recuerdo que hasta volteé a ver a Andrés y le sonreí, y él con una cara más confundida todavía, como, ¿qué te pasa? Y no le dije nada, solo como le agarré la mano y seguimos platicando con el doctor. Y inmediatamente mi mente se empezó solo a nublar de paz. O sea, te lo digo nublar porque de verdad que para mí fue como, ni me acuerdo de qué fue todo lo que nos estaba diciendo el doctor, pero me sentía totalmente tranquila que todo iba a estar bien. Inmediatamente pensé en Sadrach, Mesach y Abednego, que los avientan al horno de fuego y, perdón, antes de que los metan al horno de fuego y le están diciendo como, o sea, póstrense ante mí, y él dijo como, no, porque Dios es más, y Él es capaz de salvarnos de este horno de fuego, pero incluso si no lo hace, igual no nos vamos a postrar. Inmediatamente se me quedó esa frase, o sea, incluso si Dios no lo hace. O sea, yo estaba 100% segura que Dios lo podía hacer, Dios podía revivir a un muerto. Ya había visto 1001 historias en la iglesia, con amigos, con familia, de cosas inexplicables que no hay ninguna otra razón más que Dios. Entonces, para mí fue como, Dios lo puede hacer con nosotros, pero incluso si no lo hace, estoy dispuesta a aceptarlo.
Mira, en esa parte donde tú dices incluso no lo hace, voy a aceptarlo. Esa parte es difícil, esa Sí. parte es la más difícil, Dani. Cuando una persona, obviamente ahorita estamos hablando de tu duelo, de la pérdida de tu bebé, pero si nos vamos a la parte de que alguien más ha perdido algo y que tal vez lo trabajó o estuvo sembrando, ¿no? Y trabajó la tierra, vámonos Sí. a la parte de sembrar, donde siembras y estás trabajando tu cosecha, ¿no? Para que vaya creciendo y creciendo. De la nada se te la arrebatan y tú te quedas sin eso. Decir eso, justo esas palabras de, bueno, y si Dios no quiere, pues está bien, es bien complicado para muchas personas. ¿Tú cómo definirías, Dani, esta etapa de tu duelo en tu experiencia personal? ¿Cómo la definirías? Mira, de muchísimo crecimiento. Más que todo porque he crecido de una forma en la que pensé que yo no podía hacerlo. Incluso si volteo a ver atrás, no te puedo decir yo ya estoy bien, porque todavía hay momentitos que me acuerdo o veo algo o hay una fecha en específico que te recuerda de lo que perdiste y el mundo se te vuelve a venir abajo, regresas al día 1, pero ha sido de entender que el duelo es un proceso en el que no tenés un timeline, no tenés que para tal fecha o para tal tiempo tú ya tendrías que estar del punto A al punto B. No se ve así. Tenés que también tenerte gracia y entender que, por ejemplo, mi duelo no se va a ver igual que el duelo de otra persona. Entonces, ese crecimiento personal para mí ha sido lo que más siento que caracteriza este tiempo y también de aprender a acercarme a Dios de una forma en la que solo somos Él y yo. Antes definitivamente yo siempre esperaba que alguien me dijera algo o estaba en la iglesia y levantando las manos y que alguien venga a orar por mí o que alguien me venga a dar esa palabra de paz que necesito porque me siento mal, y cuando no pasaba me sentía totalmente destruida, como, o sea, Dios, se suponía que Voy a estás hablar aquí de conmigo. Ajá, exacto. Claro. Pero ha sido definitivamente un tiempo en el que he aprendido a ya no tener intermediarios, en ya no depender que otra persona llegue a orar por mí, a ya no depender que alguien me diga algo o que soñó conmigo y no sé qué, porque también eso estuvo pasando mucho, sino que a de verdad tener una relación uno a uno con Dios y que solo seamos Él y yo en nuestra relación. Y justo hablando de esa intimidad con Dios, ¿cómo fue? Ya nos hablaste obviamente de tu proceso de, Sí. ok, esto lo viví, fue así, todas tus emociones, pero eso fue lo que vio una cara de la moneda, se podría decir. O sea, aquí, por ejemplo, cómo te veían los miembros de la iglesia, porque sea como sea, en ti recarga un peso. Eres la nuera de los pastores de la iglesia, ¿no? Y es un peso, es una carga. Entonces tú al final tienes que mostrar esta cara de todo va a estar bien, obviamente, de fe que Dios te dio, ese golpe de fe, pero en tu intimidad, en tu cuarto, a solas, Dani, con Él, con Diosito, ¿cómo era? ¿Cómo te sentías? Mira, también como contexto de eso, específicamente en ese tiempo, yo tenía la certeza y la fe que Dios podía hacerlo, pero como te digo, no estaba segura si Él lo quería hacer o si estaba dentro de su voluntad hacerlo, pero sabía que Él podía hacerlo. Entonces yo le puse no quiero decir que un deadline a Dios, pero yo de verdad, Muchas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos. fue como vaya Dios, o sea, necesito entender qué querés hacer y yo estoy dispuesta a de verdad entregarte esto, pero quiero saber si de repente va a ser de esas situaciones que era imposible que el humano lo hiciera y que de repente Dios lo hace con el contexto de que de repente Dios iba a revivir al bebé. Necesito saber qué querés que yo haga. O sea, ¿Qué ¿querés que emociones sentías ahí, Dani? ¿Perdón? ¿Qué emociones sentías ahí?
confusión, o sea, sentía un montón de confusión, pero de verdad, o sea, hasta este día no me lo explico, pero me sentía tranquila. O sea, hablando de cuando todo acababa de pasar, me sentía tranquila, pero me sentía muy confundida. O sea, no sabía qué hacer, qué era lo que Dios estaba esperando de mí, qué era lo que yo tendría que estar haciendo en ese proceso, si seguir creyendo o voltear página y voltear a ver hacia adelante. Entonces, yo le dije a Dios como, ok, no sé qué querés hacer, pero lo único que yo te pido es que revivas a este bebé. O sea, vos podés hacerlo y es lo que de verdad yo quiero que vos hagas. O sea, yo quiero que tú lo revivas y estoy dispuesta también a soltarlo si tú no lo haces. Y fue una oración en la que de verdad yo estaba en mi cuarto sola. Usualmente no soy como muy de hincarme y así, pero ahí sí yo me sentía totalmente derrotada y como había momentos de mucha tranquilidad y paz, pero también llegaban esos momentos que de repente veías a alguien o alguien te preguntaba o simplemente te recordabas y te quebras. Entonces yo fui súper vulnerable y transparente con Dios y le dije eso, que estaba dispuesta a entregárselo. Y por más que doliera y por más que no me hacía sentido el por qué, que estaba dispuesta a voltear a ver el para qué. O sea, para qué esto puede servir. Entonces, justamente fuimos a otra cita con otro ginecólogo y también hay unas palabras súper específicas que yo le dije a Dios fue: mientras el bebé siga ahí adentro, yo voy a seguir creyendo, porque no sé qué quieres hacer. Pero mientras haya algo, mientras ese bebé siga ahí adentro, siga existiendo, yo voy a seguir creyendo porque es mi deber como mamá seguir creyendo hasta el final. Pero en el momento en el que ya no haya nada adentro, entonces yo voy a entender que es momento de soltar. Y fuimos a la cita con este otro ginecólogo y súper lindo, él me explicó todo. O sea, él empezó la ultra y me empezó a explicar: mira, aquí está tu ovario derecho, aquí está tu ovario izquierdo, ovulaste de aquí, no sé qué, y ahora ves, aquí está el saquito. Y si hacemos zoom en el saquito, adentro ya no se ve nada. Ya no hay nada adentro. Y en ese momento para mí fue como, ok, esta era la respuesta que yo necesitaba. Entre la primera noticia y esa cita había pasado como 1.5 semanas. Entonces fue 1.5 semanas, o sea, horrible. Lenta. Horrible, lentísima, no pasaba nada, mi cuerpo no hacía nada. Entonces una vez él me dijo eso, fue como, ok, vamos a dar 1 semana más. Pero más que todo porque queremos que todo sea mejor de forma natural, no queremos inducir nada, esperemos que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer. Y si no, entonces te ve en 1 semana y ahí ya vemos las opciones que tenés. Y gracias a Dios por ese ginecólogo, porque si hubiéramos seguido el otro plan y me hubieran dado algún método, pastilla, lo que sea, ese día yo no hubiera podido compartir lo que me pasó en el evento Masterpiece, porque era ese sábado. Entonces, cuando salimos de esa cita, volteo a ver a Andrés y me dice: ¿cómo te sentís? Y yo, curiosamente, me siento bien, me siento tranquila, y esta era la respuesta que yo estaba esperando. Esto era lo que yo necesitaba para entender qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, Mira, Dani, escuchándote, miren, de verdad, no sé si les puedo mostrar, pero estoy como sudando. Mi corazón está como a mí porque te escucho y siento que a veces he sido muy, muy injusta. Ponemos esos límites a Dios, ¿no? Le ponemos esos límites porque necesitamos respuestas y nos cuesta entender cuáles son esos tiempos. Y sobre todo nos cuesta entender cuando tenemos que soltar. exacto. Soltar es difícil.
Y si nos vamos a cualquier situación de tu vida, lo hablábamos al inicio, hay pérdidas en nuestras vidas, hay rupturas, hay heridas, Sí. y nos cuesta soltarlas. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo yo podría decirlo, David? Como mujer de fe, Ujú. que tengo que aceptarlo. Pero duele, Dani. Sí. Duele el soltar, duele el avanzar. Porque en ese camino que vas avanzando, sigue doliendo. Sí. ¿Cómo sentiste a Dios? ¿Cómo encontraste un sentido? ¿Cómo? No hay una fórmula. Y como te decía, no se va a ver de la misma forma un duelo en ti como se puede ver en mí. Y un versículo que siempre he escuchado y es súper, súper común es Filipenses 4:13, el de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y específicamente no me quiero enfocar en eso. Es justamente antes de ese versículo que habla cómo he aprendido a contentarme y estar satisfecho en la escasez y en la abundancia, en lo bueno y en lo malo. Y después sigue, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cuando de verdad aprendes a aceptar que tú no lo vas a poder hacer sola, que no está dentro de nuestras capacidades poder llevar un dolor tan grande, no está dentro de nuestro ADN ese superpoder. Es definitivamente solamente por pura gracia de Dios y puro apoyo de parte de Él y de recibir también al Espíritu Santo como un consolador. Algo que, una historia que a mí me desgarró muchísimo y justo fue esa semana es de una pareja que también perdieron un bebé y ella tiene un sueño y en el sueño está ella con su bebé en sus brazos, pero cuando voltea a ver en el cuarto de hospital, el cuarto está lleno de ángeles y justo enfrente de ella está Jesús y Jesús está con su bebé, pero viva. Pero lo que a ella le llamó la atención fue que Jesús estaba llorando. Y ahí es cuando de verdad podemos ver de que Jesús está ahí para acompañarnos y está ahí para sacarnos adelante, pero Jesús también llora con nosotros. O sea, cuando seguramente ya era momento de que el bebé dejara de tener su latido, estoy segura que Jesús estaba llorando conmigo. Y es también entender eso de que Dios no es solo alguien inalcanzable, que es súper astral y grande y que wow, y hace un montón de cosas increíbles. Él también está en la forma de Jesús, que es 100% humano, 100% hombre, y Él sabe cómo te sentís. Y es de verdad darle el espacio de que Él te acompañe en tu dolor, que Él te acompañe en tu duelo, que Él vaya caminando cada paso contigo. Entonces no hay una fórmula, no hay como si haces A, te va a pasar C. Simplemente es ese cambio de perspectiva de aceptar que Jesús te acompaña en tu dolor y te acompaña en tu proceso y empecé a caminar junto con Él en ese duelo y en ese proceso. Mira, es muy bonito, de verdad, escucharte, porque te digo, solemos en el largo de nuestras vidas enfrentarnos a ciertas cosas que quizás no estamos listos. Y ayer justamente tuvimos una reunión entre mujeres y decíamos, es que qué bueno también que no sepamos lo que vamos a vivir, Sí. porque te imaginas pasar con esa incertidumbre, con esa ansiedad de lo que va a llegar. De verdad es increíble, pero cuando te llega, tal vez no estás preparada, pero vas a salir de ahí. ¿Cómo empezaste a levantarte? ¿Cómo empezaste a salir adelante, Dani?
lo sigo haciendo. No es algo que yo te pueda decir, ya estoy totalmente levantada, ya estoy bien. Incluso la verdad es, no sé, hasta algunas personas quizás ahorita se están poniendo a pensar cómo está hablando de todo eso sin llorar y sin estar así. La verdad es de que hay días que se ven así y hay días que se ven como totalmente lo contrario. Hay días que de repente estás quitando las decoraciones de Navidad y te acordás que tu idea estaba que la siguiente Navidad iba a ser súper diferente con un bebé en la casa y de repente no, y te pones a llorar otra vez. Em, Hay días que sentís que ya tenés un buen tiempo de sentirte bien, que has avanzado mucho, que ya estás sintiéndote mejor, pero de repente algo te recuerda y como te decía hace un rato, sentís que regresás al día 1 y te sentís frustrada, que por qué si estabas estando mejor. Pero es entender que no es una carrera, o sea, no es quién sana más rápido, quién llega más rápido, es una maratón y simplemente es seguir caminando. Por más que te vayas cayendo en el camino y por más que de repente tengas un día que solo quieras estar encerrada y no quieras ver a nadie, tenerte gracia que está bien permitirte sentir esas emociones. Y es saludable, es lo saludable. Y a veces tenemos miedo, Dani, a veces tenemos miedo de nuestra vulnerabilidad. A veces somos muy superficiales y queremos estar en una caja. Y que todo se vea perfecto y que nos vean perfecto. Y nos encanta que nos alaben porque somos perfectos. Pero el problema es que pasa cuando esa caja se quiebra o cuando la burbuja explota. ¿Sabes? Te viene todo el caos, no sabes qué hacer. Y siento que es súper importante que podamos abrirnos, que no tengamos miedo. Obviamente también con quién nos vamos a abrir, a dónde vamos a pedir ayuda, Dani, porque a veces siento que no pedimos ayuda a las personas correctas y esas personas nos pueden llegar a destruir. Sí. Pueden llegar a ser personas que se alegren de tu dolor porque tal vez te tienen envidia. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado porque está bien pedir ayuda, está bien decirlo. Te prometo, yo siempre he sido una persona muy cerrada, Dani, muy cerrada con mis emociones. No me considero una persona superficial, pero he sido muy controladora de que nadie me vea mal porque tengo miedo a que me lastimen. Sí. Entonces mi vulnerabilidad yo siento que a veces puede ser un arma para los demás de dispararme, y lo han hecho a veces. Por eso es que yo digo, ay, mejor no. Y te prometo que She Rises ha sido justamente esta plataforma donde dije, me voy a abrir sin temor porque Dios me va a estar respaldando. Sí. Pero aún así tengo miedo, no de qué voy a decir ni nada, sino que a seguir siendo lastimada o a ser lastimada. Y realmente te das cuenta de que este tipo de pérdidas, de este tipo de duelos, como le decía al inicio, son universales. Son cosas que no podemos evitar, que las vamos a vivir, pero lo importante es aprender a caminar con ese dolor. Sí. Hay un mensaje que me encantaría que lo compartieras porque me lo compartió antes. Tuve la exclusiva. Y es lo de la mujer de Lot. ¿Por qué la mujer de Lot? La estatua. Sí. Justamente cuando recibimos las noticias de que ya no había nada y que empezaba ese proceso de esperar que mi cuerpo hiciera algo, ya fue como que cambio de perspectiva. Ahora a preguntarle a Dios, ok, ya sé a dónde va a terminar esto. Ahora, ¿qué crees que di en ese evento con más de 300 mujeres? Sí. Y justamente me recordé de un video. Los reels también te pueden hablar. Me salió un reel Sí. en el que hablaba de la esposa de Lot, que iban saliendo de Sodoma y Gomorra, que iban corriendo y que les dijeron que siguieran avanzando y que no voltearan a ver hacia atrás. Y la esposa de Lot voltea a ver hacia atrás, se queda como una estatua de sal. Y una pregunta que yo siempre tenía como, ¿por qué una estatua de sal? O sea, ¿por qué no fue algo más astral? Como, no sé, se quemó y se fumó, o se convirtió en humo y se fue con el viento. O sea, ¿por qué una estatua de sal? Me pareció demasiado extraño. Y en ese reel te explicaban que
eso es lo que pasa cuando seguís volteando a ver hacia atrás. Te convertís en una estatua de sal y te quedas totalmente estancada ahí donde estás. La esposa de Lot quedó estancada ahí por estar volteando a ver hacia atrás y no estar viendo hacia dónde Dios la quería llevar. Inmediatamente entendí, ok, no tengo que ser como la esposa de Lot, tengo que voltear a ver hacia adelante, entender lo que he vivido, porque tampoco quiero que se interprete como voltear a ver hacia adelante y que no te vuelvas a recordar de lo que pasaste y que si estás recordando te vas a quedar como el estatua de sal. No estoy diciendo eso, pero sí la perspectiva que tú estás teniendo de hacia dónde vas. Entonces me impactó muchísimo y eso fue lo que me terminó de empujar para ya tener las fuerzas de compartir lo que habíamos estado viviendo en ese evento. Y, ¿sabes? Me llamó la atención algo que dijiste de, hay veces que decidís abrirte y las personas te pueden atacar o algo. Y sí, no estoy 100% segura, pero me imagino que incluso yo compartiendo ahí, habían personas que decían como, wow, o sea, Dios me habló un montón con lo que tú compartiste. Y lo más seguro es que hubieran personas hablando o criticando algo, siempre va a haber alguien. Pero con lo que podemos tener consuelo es que con tal que una persona le haya ayudado lo que tú compartiste, hace que todo lo demás valga la pena. Si hay una persona que con tu situación, entonces se siente con la fuerza de, ok, yo también lo puedo vivir, yo también puedo pasar por esto y a lo mejor voy a llegar a un punto en el que de verdad me pueda sentir mejor, a pesar que ahorita que sienta que estoy en un hoyo y que me estoy ahogando. Con tal que haya una persona que le sirva, hace que lo demás valga la pena. Me gusta de verdad escucharte porque honestamente a veces eso, tenemos temores, tenemos esos miedos y es verdad, con una persona que puedas ayudar va a ser una gran cadena de favores que al final vas a poder ayudar a los otros. Me gustaría, para ir cerrando el episodio número 3, Dani, que qué consejo, qué mensaje le darías a esas personas que están pasando por un duelo, cualquiera de los duelos que existen, para que ellos puedan levantarse y no quedarse en ese quebrantamiento? Es un proceso en el que quizás no querés estar. Es un tiempo en el que quisieras solo darle fast forward y a llegar a donde te sentís mejor. Viví cada fase del duelo. Entendé qué emociones estás sintiendo. Te sentís enojada, te sentís frustrada, te sentís traicionada. Entendelo, procesalo. Y cuando ya sea momento de voltear a ver hacia adelante, no voltees a ver hacia atrás. No estés pensando en el si hubiera hecho esto o si hubiera pasado esto. No estés pensando en eso porque te vas a quedar totalmente estancada. Y no es un estancado saludable. No. Es algo que te va a hacer quedarte ahí sin avanzar. Y te animo a que de verdad puedas preguntarle a Dios, quizás no tanto el por qué, y es también muy difícil aceptar que lo más seguro es que no recibas un por qué, No. pero sí enfocarte en un para qué se puede usar esto, para qué estoy pasando por esto y qué es lo que Dios puede hacer con esto. La verdad es que es algo muy difícil de aceptar y de entregar porque es algo muy, se me está yendo la palabra, pero es algo, lo contrario, egoísta. Siento que es muy, muy retador dejar de tener lo que tú querés como la prioridad número 1 y de verdad de repente pensar en cómo esto le puede dar a alguien más. Tenete gracia. Nadie te está taloneando y no debería de haber nadie taloneándote. No deberías de estar
apresurada que ya para tal fecha ya tengo que estar bien, o el otro año me va a dejar de doler, el otro año no voy a llorar. No, o sea, si el otro año querés volver a llorar como que a uno, llóralo, sacalo. No es pecado llorar, no es pecado sentirte frustrada, no es pecado sentirte mal por lo que estés pasando, pero de verdad te animo a que de verdad puedas darle el espacio a Jesús para que te acompañe en tu proceso y te acompañe en tu duelo, porque no lo puedes llevar sola. Y justamente el duelo es un proceso que te puede aislar muchísimo. Es súper fácil quedarte sola y encerrarte porque nadie te entiende. Sí. Es muy fácil, pero Muy peligroso. muy peligroso también. No te quedes sola. También busca ayuda. Si de repente necesitas platicar con una psicóloga, ya no estamos en las eras de antes y hablar con una psicóloga estás loca. No, habla con alguien, busca qué te ayuda a ti para seguir adelante y hacerlo. Y eso, no es una carrera, es una maratón. Mientras sigas avanzando y sigas caminando, eso ya es un gran avance. Así es. Bueno, gracias Dani, gracias de verdad por ser parte de She Rises, gracias por este mensaje, gracias por ser parte de este episodio tan valioso, que estoy segura que vamos a llegar a muchísimas personas. Y bueno, a ti, mujer, desde mi corazón lo que te puedo decir es que todas hemos pasado por un tipo de duelo, todos también, hombres, han pasado por un tipo de duelo. Lo que yo te puedo decir hoy es que abraces ese dolor, acéptalo. De verdad es como que me lo estoy diciendo a mí misma, porque yo estoy en el proceso y estoy aprendiendo de él, y yo se los digo, sigo aprendiendo y no sé nada de esto, como nunca a veces nosotros sentimos en ese momento que sabemos algo. Entonces solo te puedo decir que abraces lo que estás sintiendo, que busques ayuda, que valores cada lágrima que estás derramando y que no tengas miedo, porque todo va a estar bien y vas a salir de ahí. Estamos seguras de eso. Así que si tú necesitas apoyo, si estás pasando por una dificultad y no quieres decírselo a nadie, puedes escribirnos a través de las redes sociales. Puedes buscar a la comunidad de She Rises. Nosotros vamos a enviarte con especialistas, vamos a recomendarte personas que sí tienen ese poder o esa información correcta que te pueda ayudar, de profesionales que te ayuden para que sepas que no estás sola. Así que gracias por haber sido parte del episodio número 3 y nos vemos en el 4. Dios te bendiga y te abrazo desde aquí.